nombre es Jesús Zárate, soy técnico radiólogo y docente en el área de radiología del Instituto Tecnológico del Estado de México y les doy la bienvenida a este canal dedicado al aprendizaje online. En este video veremos el tercer módulo del seminario de titulación en radiología. Comenzamos. Comenzaremos con un tema que se ha estado disipando debido a la culminación de la tecnología. Con esto me refiero a los inicios de los sistemas digitales en radiología. Anteriormente, en algunos institutos de la salud existía un cuarto de revelado que te permitía procesar radiografías expuestas y volver la imagen latente en una imagen visible. Para esto se requiere un proceso que no es muy complicado, pero su mal manejo puede producir daños a la salud y en las radiografías a procesar. El cuarto de revelado debe tener unas características indispensables según la norma 229. Asimismo, las medidas de seguridad que se debe tener. No obstante, siempre que sea posible debemos pedir los manuales de procedimiento del área de radiología de cada instituto para ofrecer las mejores condiciones de trabajo y así saber cómo está estructurada cada parte del cuarto de revelado, como la ventilación, la ubicación del revelado manual o revelado automático, dónde se encuentran las luces de seguridad y también qué configuración tiene la entrada al cuarto de revelado. En este apartado nos muestra cuáles son las características del revelado manual y el automático. También muestra qué objetos deben ir en las divisiones del cuarto, recordando que existe un lado seco y uno húmedo. Esto permite que no se mezclen los componentes y se echen a perder. Además nos muestra cuáles son los componentes de los químicos a utilizar. Debemos tomar en cuenta que existe un proceso para el preparado de los líquidos de revelado y debemos tener mucho cuidado a la hora de mezclarlos, ya que las sustancias utilizadas son nocivas para la salud y por tal motivo es necesario conocer qué equipos de protección nos ayudarán a evitar este infortunio. Todo esto se fue sustituyendo por los ordenadores en radiología, así como los programas y componentes necesarios para su funcionamiento. Tenemos como gran ejemplo el PACS, que es un sistema de comunicación y archivos de imagen. Para entender este concepto es muy sencillo, ya que su propósito es integrar las diferentes modalidades de adquisición de imágenes y de visualización de dichas imágenes en estaciones de trabajo dentro de una red y una estación local. Este sistema se basa completamente en la digitalización, utilizando programas y estándares para el registro de esa plataforma. Prácticamente este sistema fue sustituyendo poco a poco el revelado convencional y es utilizado en muchos institutos de la salud. Un tema que en lo personal es muy importante y se están perdiendo sus significados es la protección radiológica. Todo radiólogo y personal que ocupa el servicio debe conocer bien las normas y procedimientos que se deben ejecutar, ya que la protección radiológica tiene como propósito proteger a los seres vivos de sus efectos nocivos. Se establecen tres principios básicos. El primero es la justificación, lo cual nos indica que toda actividad que puede incrementar la exposición a radiaciones ionizantes debe producir el suficiente beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad, como para compensar el perjuicio debido a la exposición a la radiación. El otro es optimización. Esto nos indica que para cualquier fuente de radiación, las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de verse expuestas deben mantenerse tan bajas como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta consideraciones sociales y económicas. Otro es la limitación de dosis. En este, la exposición individual al conjunto de las fuentes de radiación susceptibles de control
ha de ser sujeta al límite en las dosis recibidas y en el caso de exposiciones potenciales a cierto control de riesgo. Y todo esto se establece en parámetros que se debe seguir, como lo es el consentimiento informado, donde se redacta objetivamente el procedimiento que se le realizará al paciente, y la Ley General de Sanidad exige que se informe de manera completa y continuidad al paciente y a sus familiares sobre los procedimientos que va a ser sometido. También existen normas que protegen al ser humano sobre las exposiciones a fuentes de radiación ionizante y estas se van revisando cada cierto tiempo y en caso de ser necesarias se van modificando los índices y artículos con la finalidad de salvaguardar la salud del personal. Los técnicos radiólogos o todo el personal ocupacionalmente expuesto debe conocer lo mejor posible la NOM 229 SSA1 porque establece los requisitos ante el uso de radiaciones ionizantes. También viene introducido normas adyacentes que regulan el uso y manejo de estas radiaciones. Algunas normas de interés son la NOM 012 STPS, que nos habla de las condiciones de seguridad y salud que se deben tener en los centros de trabajo donde se manejan fuentes de radiación ionizante. La NOM 026 STPS, que nos muestra cuáles son los colores y señalamientos de seguridad e higiene. La NOM 026 NUCL. En esta se mencionan los exámenes médicos que deben ser sometidos y practicados al personal ocupacionalmente expuesto. Al hablar de personal ocupacionalmente expuesto, por sus siglas POE, no necesariamente y exclusivamente es al técnico radiólogo, sino a todo el personal que está inmiscuido en áreas que manejan radiación ionizante, como lo son médicos, personal de enfermería, estudiantes y obviamente el mismo técnico radiólogo. Como dato, en la NOM 229 viene un apartado en el cual menciona la edad mínima para poder entrar a áreas donde se trabajan con fuentes de radiación ionizante, así como la protección que se requiere en mujeres en gestación. La canalización ocupa un gran papel en todas las áreas de la radiología. A veces se le atribuye este proceso únicamente a enfermería, pero es necesario conocer este tema, debido a que hay instituciones en donde el técnico en radiología administra sustancias que permiten visualizar los órganos de una manera que una radiografía simple no podría hacer. Y es necesario conocer cómo se debe administrar estos medicamentos, cuáles son sus efectos, en qué dosis deben ser administrados y cómo actuar sobre una adversidad. Entre los procesos radiológicos donde interviene dicha práctica es en estudios donde se requiere el uso de sustancias que deben ser introducidas dentro del organismo. Por ejemplo, en estudios del sistema renal donde se requiere una canalización o la inserción de una sonda vesical. Otro estudio como el colon por enema, que se requiere el manejo de sondas rectales. Un estudio como la serie esófago-gastroduodenal en caso de reacciones secundarias por las sustancias o alergias al uso de los diferentes materiales. Entonces, por este motivo debemos estar familiarizados con el manejo de estos equipos, sus conceptos y procedimientos. Y uno de los más importantes es la canalización de vías periféricas, ya que vamos a introducir líquido por la luz de la vena o arteria según sea el caso, y un mal manejo de este procedimiento puede poner en riesgo la vida del paciente. En términos generales veremos el material que se ocupa. Una venopunción podemos encontrar los punzos de diferente calibre. Estos son los que se van a introducir dentro de la luz de la vena y nos va a permitir tener un acceso del interior de la vena con el exterior de esta. Existen muchos calibres, pero el más recomendado son los de menor numeración, como lo es el 20 GA o los 18 GA, siendo este último más utilizado por la cantidad de líquido y presión que debe pasar del exterior al interior. Recordemos que el calibre de los punzos es que el número mayor es más delgado y como va bajando la numeración el diámetro se hace más grande. También existe otro material como unas palomillas que son fáciles de usar pero tienden a fisurar la vena porque se introduce completamente la aguja,
y un movimiento en falso puede provocar extravasación. También otros materiales son la llave de 3 vías para administrar altas cantidades de líquido en un tiempo considerado, sin olvidar el equipo de infusión, claro. Muchas veces el técnico, por facilidad y rapidez, tiende a hacer una canalización directa, sin el uso de un equipo de infusión, es decir, únicamente la llave de 3 vías y el tubo flexible que viene en ella, pero esto puede provocar una complicación en el momento de tener una reacción al medio de contraste, porque no tendremos una conexión para administrar la solución con la que diluiremos el medicamento para contrarrestar los efectos secundarios. En esta sección veremos cuáles son las venas utilizadas en venopunción. Existe una norma que regula las veces que se puede utilizar una vía para su canalización, la cual es la NOM 022 SAS-A3. Un área importante dentro de la radiología convencional son los estudios especiales, y el técnico en radiología debe estar familiarizado con su procedimiento. Cada estudio es diferente y debe ser el proceso lo más eficaz posible para alcanzar el objetivo esperado. El buen manejo del equipo utilizado para los diferentes estudios contrastados garantizará un examen de calidad y sin complicación. Un componente principal que sin él no se podría hacer efectivo estos estudios son los medios de contraste, y estos se clasifican en dos grandes grupos, que son negativos y positivos, siendo los negativos todos los contrastes naturales que podemos encontrar en el organismo, tales como el aire, dióxido de carbono y los mismos componentes que forman el hueso. Estos actuarán como un filtro o ventana para poder observar el interior del cuerpo y para observar el interior de los órganos, como la luz y la mucosidad de los órganos huecos. Asimismo, su sistema circulatorio es donde entran los medios de contraste positivos, que son sustancias que atenúan los rayos X, es decir, absorben más radiación que los tejidos, y podemos encontrar en esta clasificación los baritados, hidrosolubles, liposolubles, etc. En este apartado viene qué características debe tener un medio de contraste para evitar reacciones secundarias. Entre los estudios que encontramos son urografías, cistografía, histerosalpingografía, exámenes para fístula, arteriografías, flebografías, esofagogramas, estudios para el estómago, que sería una serie gástrica, estudios para el colon, que sería un colon por enema de Barré, etc. Y la vía de administración cambia dependiendo del estudio. Por ejemplo, en una serie esófago-gastroduodenal se requiere ver su trayecto y se necesita un contraste varitado con una consistencia espesa, pero que sea tolerada al momento de administrarlo por vía oral. La buena preparación te permitirá realizar las tomas necesarias y evitar que se transite dicho contraste. Otro estudio puede ser la flebografía, que es un estudio prácticamente que fue sustituido por el ultrasonido Doppler, pero consistía en introducir un medio de contraste hidrosoluble no iónico por alguna vena de alguna extremidad a estudiar. Recuerden que no solo es administrar el contraste y ya quedó, sino que lleva todo un proceso para que el examen saliera lo mejor posible. Otro estudio puede ser el colon por enema, y su administración vendría siendo vía rectal. En este se puede ocupar dos contrastes, el varitado y el hidrosoluble. Eso dependerá de la patología que tengan los pacientes. También nos ayudará mucho el contraste natural, que viene siendo el aire, y esto permitirá resaltar otras zonas que con el contraste solo no se podrían ver. Como ejemplo de este mismo estudio, en primera instancia se administra contraste varitado, con una consistencia semilíquida, y esto permitirá ver neoplasias, divertículos o hasta pólipos dentro de las paredes del colon. Su segundo estudio sería con aire dentro, y esto se convertiría en un colon por enema de bario con doble contraste. Esto nos ayudará a ver la mucosa del colon. También los estudios contrastados tienen sus contraindicaciones, lo que debemos tener mucho cuidado a la hora de leer el expediente clínico del paciente. En este apartado se dejará un diagrama de los diferentes contrastes y en qué estudios se ocupan. También es importante conocer los tratamientos necesarios para las diferentes reacciones secundarias.
teniendo en cuenta que pueden ser leves, moderadas y hasta graves. Esta sección tendremos algunos estudios y su procedimiento. Es bueno analizar y retroalimentar esta información. Además, existen dos QR, uno que contiene más información de estos medios de contraste y otro es la actividad que deberán realizar. Una de las tecnologías que ha ido avanzando a lo largo de los años es la tomografía computarizada. Este estudio es muy importante en el sector salud porque nos permite mejorar significativamente las imágenes a explorar. Vamos a describir esta parte en 4 pasos, que son ventanas, interfaz, topografía y protocolos. Las ventanas nos van a permitir dar un enfoque muy diferente a todos los órganos. ¿Qué significa esto? Que cada estructura, cada densidad va a ser muy diferente y la vamos a desglosar en valores de atenuación que nos va a permitir distinguir los diferentes órganos, como por ejemplo pulmón, que nos da menos 500 a menos 900. Nosotros al dar en la interfaz con el ratón a esta zona nos debe colocar un número que es menos 900. Esto nos va a hacer saber que estamos en pulmón. Si nosotros colocáramos ese cursor y nos da otro número, otro valor de atenuación, significa que existen ahí anomalías o estructuras que no deberían estar. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de diagnosticar, o más bien al médico le va a ayudar mucho esta sencilla parte. La otra es la interfaz y aquí es donde el técnico radiólogo entra. ¿Qué pasa con esto? Nosotros debemos conocer qué sistema operativo estamos trabajando o más bien los diferentes softwares a elegir. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? En un Toshiba de 64 cortes la interfaz va a ser muy diferente a un General Electric de 16 cortes. Nosotros debemos conocer dónde están desglosadas las diferentes partes. Si se fijan, vean bien esta imagen, tenemos los datos del paciente, estructuras que nosotros vamos a explorar y las diferentes herramientas. En un General Electric tenemos pues prácticamente la interfaz muy diferente, pero el origen no cambia. Tenemos los datos del paciente, las estructuras a ocupar o regiones a explorar y diferentes herramientas. Únicamente los sistemas o las interfaces nos van a mejorar o nos van a cambiar las herramientas. Pongo como por ejemplo el sistema operativo Windows, desde su evolución del 93, 97, 2000, 2007 hasta ahorita, es la misma, el mismo sencillo paso, pero va cambiando sus herramientas, ¿ok? Ya no van a estar abajo, ahora van a estar arriba, qué sé yo, dependiendo de esta evolución. Y por último tenemos, tenemos lo que es la topografía. Esto es sumamente importante porque nos va a dar los límites que vamos a explorar. Aquí por ejemplo tenemos lo que es un cráneo, pero si se fijan, el borde o el vértex está ahí separado, no está dentro de esta malla y parte de la cervical tampoco. ¿Qué significa eso? Que únicamente esta zona vamos a explorar. Esto es importante porque nos va a dar lo que es el límite de la imagen, ¿ok? Entonces es necesario conocer cuáles son sus características de esta parte. Y por último, y no menos importante, yo creo que esto es lo más importante, lo que son los protocolos. Los protocolos van a identificar cada región, cómo es que la vamos a estudiar, qué necesitamos para que esa región nos salga lo mejor posible. Entonces, aquí les voy a dejar un link en el QR en el cual lo van a escanear y esto les va a permitir ir a un apartado, una página donde tenemos más de 28 protocolos. Yo les recomiendo que los estudien porque van a perfeccionar su técnica. Muchas gracias. Con esto concluimos la explicación del tercer módulo del seminario de titulación en radiología. No olvides escanear el código QR, el cual te enviará al examen correspondiente a este módulo. No olviden dar like
a nuestro canal y escribir su nombre en los comentarios, esto con la finalidad de tener evidencia de estas actividades. Gracias y hasta pronto.